Hola, soy Alejo Barbera y en este video de química vamos a ver las reacciones redox. Las reacciones redox es otro nombre para las reacciones de oxidación y reducción, en las que dos elementos de dos compuestos distintos, uno se oxida y otro se reduce. El que se oxida pierde electrones, pasa a ser más positivo, y el que se reduce gana electrones, pasa a ser más negativo. Al pasar esto, ocurre un cambio en los números de oxidación, que tienen otro nombre que es valencia. ¿Pero qué es este número de oxidación o valencia? Es básicamente el número de electrones que participan en la reacción química. Serían básicamente los que debe ceder o agregar un átomo para alcanzar a llenar toda su última capa. Y esta tiene una serie de reglas básicas que por ejemplo son que siempre suma 0 en compuestos y también en sustancias simples o compuestos simples. Es decir, en todos los compuestos suma 0 y también en sustancias simples que son, por ejemplo, moléculas o átomos que están formados solamente por un tipo de elemento. Y también que el oxígeno siempre tiene una valencia de -2. Bueno, teniendo todo lo anterior en cuenta, vamos a ver el ejemplo, que va a ser una reacción entre sulfato de cobre y aluminio, que da como resultado cobre y sulfato de aluminio. Entonces, lo primero que hay que hacer es obviamente escribir la fórmula, como ya está escrita, y el balanceo lo vamos a hacer nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar las valencias. Habíamos dicho siempre que el oxígeno es -2 y el cobre en este caso es +2. Esas son las dos valencias, digamos. También está el azufre en el sulfato. Y lo que significa esto, bueno, el sulfato está entre paréntesis. Y si el cobre, que no está entre paréntesis, es +2, significa que el paréntesis tiene que tener valencia -2. Entonces, ¿cómo se hace que tenga valencia -2? Entonces hay que hacer el -2, la valencia -2 del oxígeno, hay 4 de oxígeno. Entonces se hace el -2 por 4, te queda -8. Y entonces, -8, ¿cómo se hace para que sea -2? Y se le suma 6. Ahí tenés el -8, que son los 4 de oxígeno, y el 6, que es la valencia del azufre, te queda 6 menos 8, te va a quedar -2, que es del sulfato, que está entre paréntesis. Te queda +2 de cobre, el -2 del sulfato, y te queda en 0, como tiene que ser en los compuestos. Otra regla que habíamos visto antes es que los compuestos simples o sustancias simples siempre tienen 0 en valencia. En las sustancias simples, esta por ejemplo, o el cobre, que están hechas por un solo tipo de elemento. Esto también es valencia 0. Después tenemos esto, que como habíamos dicho es +6 -2 y en el paréntesis -2. Entonces, para sacar qué valencia tiene el aluminio, hay que hacer 3 por -2, que te da -6. Entonces, si tenés -6 acá y tiene que sumar 0, ¿cuál sería la valencia del aluminio? En este caso, como hay 2 de aluminio, la valencia es +3. Y te queda 3 por -2 es igual a -6. Y 3 por 2 es igual a 6, te queda el compuesto con valencia 0. Después, el segundo paso sería hacer las EMI, que es esto básicamente. Hay que escribir el compuesto de cobre. En el cobre tenía valencia +2. Luego pasa a tener valencia 0. Y el aluminio, que tenía valencia 0, pasa a tener valencia +3. ¿Qué significa esto? Significa que el cobre, al pasar de +2 a 0, gana electrones. Antes tenía tenía valencia positiva. Al ganar electrones tiene una valencia 0, es decir, ganó electrones y por ende se redujo. Y el aluminio
perdió electrones. Pasó de valencia 0 a valencia más 3. Entonces el aluminio se oxidó. Este es el segundo paso. El tercero sería representar, digamos, estas distintas energías. Entonces, para que el cobre más 2 pase a cobre 0, valencia 0, dijimos que ganaban 2 electrones. Entonces, lo que se hace es poner 2 electrones más el cobre más 2, te da cobre 0. Y lo mismo del otro lado, pero al revés, digamos. Tenemos aluminio con valencia 0, después pasa a ser aluminio con valencia más 3. Por ende, perdió 3 electrones. Como habíamos dicho, se oxida, pierde 3 electrones. Ahora, el cuarto paso ya es el final, aunque se podría dividir en cuarto y quinto, pero vamos a decir que es solo un paso, en el que hay que ver los electrones que perdió el aluminio, acá no me di cuenta, me faltaba una L, que perdió el aluminio y los que, digamos, obtuvo el cobre. Ahora, esto de acá, el cobre, toda la M del cobre, se multiplica por 3, porque perdió 3 electrones el aluminio. Entonces se multiplica por 3, y entre paréntesis lo del cobre. Y lo mismo con el aluminio, se multiplica por los 2 electrones que habíamos dicho acá en el tercer paso. Entonces te queda, digamos, en esta parte de arriba, te queda 3 por 2 electrones más cobre más 2, después es igual a cobre 0. Después 2 por aluminio valencia 0 pasa a aluminio con valencia 3 más 3 electrones. Y acá, como es una multiplicación, se aplica distributiva. Tenemos esto acá y esto acá. Estos 3 se aplican distributivas con el 3 y se aplica la distributiva con el 2 también en la parte del aluminio. Entonces, lo que nos queda es 3 por 2 electrones es igual a 6 electrones, 3 por cobre más 2 es igual a 3 de cobre con valencia más 2 y 3 de cobre con valencia 0. Lo mismo acá abajo. Entonces ya podemos pasar a lo que sería la reacción global, lo que es acá arriba, y ya podemos pasar a balancearlo. Entonces se anota la fórmula global y acá lo único que hice fue anotar las valencias solamente del cobre y del aluminio en los reactivos y en el producto. Entonces lo primero que tenemos acá arriba es esta flecha. Estas 3 flechas son la misma, es decir, lo que está acá después de la flecha es esto y lo que está antes es esto. Entonces tenemos que antes de la flecha hay 3 por 2 electrones, es decir, antes de la flecha hay 6 electrones. Esto se suma. También nos dice acá que hay 3 del compuesto que tiene cobre con valencia más 2. Si hay 3 del compuesto que tiene cobre con valencia más 2, este es el compuesto que tiene cobre con valencia más 2, el sulfato de cobre, hay 3, se pone el 3. Después, lo que te dice es que del otro lado ya vamos, que acá ya llegamos a la flecha, te dice 2 por el compuesto que tiene aluminio 0, es decir, la sustancia simple del aluminio. Hay 2. Colocamos el 2 y ya podemos pasar del otro lado de la flecha. Del otro lado de la flecha te dicen que hay 3 del compuesto que tiene cobre con valencia 0, es decir, de la sustancia simple del cobre. Entonces hay 3. Después de la flecha, hay 2 por el compuesto que tiene aluminio con valencia más 3. Entonces si hay 2 de aluminio con valencia más 3 y acá ya hay 2 de aluminio con valencia más 3, que es el sulfato de aluminio. Entonces como ya hay 2, no hace falta poner nada atrás.
También nos dice que hay 2 por 3 electrones después de la flecha. Después de la flecha. Significa hay 2 por 3, 6. Más 6 electrones. Ahora, ya teniendo esto, sería ya la reacción balanceada. Ahora, como de este primer lado hay 6 electrones y luego de la flecha, en los productos hay 6 electrones, estos simplemente se tachan. Y lo que nos queda es esta reacción. 3 mol de sulfato de cobre más 2 mol de aluminio nos dan como resultado 3 mol de cobre y 1 mol de sulfato de aluminio. Comprobamos si esto es cierto. Justamente tenemos 3 de aluminio del otro lado. Tenemos acá 3 de azufre. Hay 3 de azufre de este lado. Después hay 3 en el sulfato. Habría 3 por 4 de oxígeno. Acá efectivamente hay los 4 oxígenos y después se multiplican por 3. Como habíamos dicho, lo mismo con el azufre. Y por último hay 2 de aluminio y justamente hay 2 de aluminio. Entonces esta es la forma con los 4 pasos para balancear reacciones redox. Bueno, si les fue de utilidad el video, pueden darle like, suscribirse y comenten acá abajo. Hasta la próxima.